Bienvenida y bienvenido una tarde más, un lunes más, a nuestra especial, nuestras cartas sobre la mesa. Hoy una jornada postelectoral, de una noche intensa, larga, de un día, bueno, que por tercera vez nos ha citado a poner nuestro voto en la urna y que los resultados para unos, pues bueno, de felicitación continua, para otros de tristeza máxima, hasta el punto de tener que dimitir y abandonar totalmente la política. Y para los del centro medio, ahí pues bueno, hemos tenido un poco de todo. Hoy nos toca analizar todos estos resultados, ver también el análisis en Córdoba provincia y además intentar poner un poco de luz a las posibilidades que se abren con este Congreso de los Diputados, como nunca antes se había visto, con una multicolor de todos los partidos. Me parece, si no recuerdo mal, que son 16 o 16 partidos los que se han metido en el Congreso de los Diputados. Y para analizar todo esto, en esta semana me he rodeado de expertos. Yo estoy encantada, por cierto. Paso a presentárselos para que ustedes los conozcan, algunos de ellos caras muy reconocidas de nuestra cadena, y que ahora mismo bueno, pues vamos a comenzar con ese análisis pormenorizado de lo que daba de sí la jornada del 10 de noviembre de 2019, es decir, el día de ayer, y lo que vendrá a partir de ahora. A mi derecha, Amador Jover, presidente de Foro Córdoba. Muy buenas tardes, bienvenido, Amador. Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Continúa Luis Carreto, colaborador nuestro habitual, experto también en estas lindes, y que nos va a aportar también su opinión, y sobre todo podrá dilucidar mucho cómo puede afectar todo esto, ¿no? Quizás. Continuamos con Rubén Darío Márquez. Rubén, muy buenas tardes. También colaborador de esta casa y que también va a poner el foco en esa parte económica, quizás, ¿no?, de cómo puede afectarnos los pactos o los no pactos o lo que suceda a partir de ahora. Muchísimas gracias. Lo intentaremos. Sí. Y José Luis Arranz, experto en nuestra casa de elecciones, sí, debates y política, y que bueno, también va a poner esa parte de análisis importante en la que bueno, nos bañaremos y nadaremos a lo largo de esta hora que tenemos por delante. Para empezar, a mí me gustaría que todos hicierais un análisis, cada uno en su momento, un análisis a nivel local de lo que fue la jornada de ayer. Así que, Amador, a nivel local, ¿cómo fue la jornada electoral de ayer? ¿Quién salió vencedor y quién no? Bueno, yo creo que fue una jornada tranquila. Yo fui a votar y lo que sí daba la impresión de que los ciudadanos estaban cansados de votar. La persona que estaba delante mía, pues dijo, tendríamos que coger todos los ciudadanos y votar estas elecciones en blanco. Entonces, daba la impresión de que, efectivamente, el ciudadano estaba muy cansado de ir a la urna. Yo espero y deseo que de estas elecciones, pues de alguna manera saquemos la conclusión de las anteriores de que hay que entenderse. Hay que entenderse y hay que ser generosos. Y estamos en un Parlamento tremendamente importante, en donde el Parlamento es el lugar de encuentro de los ciudadanos. Lo que no puede ir a un Parlamento una persona diciendo que, o un grupo político diciendo que lo que pretende es la ingobernabilidad del Parlamento. Eso atenta a la libertad de expresión. En este país estamos de alguna manera vulnerando la libertad de expresión. La libertad de expresión termina cuando se vulneran mis derechos. Y realmente el Parlamento debe ser un lugar de encuentro de todos los españoles. Yo creo que las elecciones se han repetido los mismos resultados que en abril, con la diferencia de que ha habido gente que se ha cansado de votar. Entonces esa es, de alguna manera, la ausencia de voto. Y por otra parte, lo que ha habido quizás un corrimiento de algunas opciones políticas en donde anteriormente estaban enfadados con su propio partido político y ahora mismo lo que han hecho ha sido escolarse. Pero yo creo que los resultados son similares completamente a los que tuvimos en el mes de abril. Luis. Bueno, yo, Amador,
que nosotros empezamos a votar hace relativamente poco, hemos estado muchísimos años de nuestra vida sin poder votar, pues yo no me siento cansado de votar. Otra cosa es el motivo de la votación, que el motivo de la votación se podía haber evitado si los grupos políticos, si los dirigentes políticos hubiesen tenido respeto a los ciudadanos, que es haber llegado a acuerdos que son fáciles, aunque parezcan difíciles. Lo que pasa que estamos entre una clase política muy profesionalizada, donde priman el puesto de trabajo en vez del servicio público, mi opinión, en general. Por lo tanto, yo no estoy cansado de votar, además no me importaría votar. Lo que sí me importa es que se haya hecho unas votaciones cuando eran innecesariamente hacerlas. Y un coste económico, de verdad, bastante importante, dado las necesidades que hay en el país de por lo menos tener un ahorro en lo superfluo. Yo creo que esta votación ha sido superflua. Por lo demás, los resultados son generales, pero yo sí quería decir, en el tema provincial, en la provincia, es curioso porque ha ganado en votaciones aquellos sitios donde el alcalde, por ejemplo, pues tiene más personalidad, sea del partido que sea. Pongo dos ejemplos, Puente Genil y Peñarroya, en dos sitios distintos, donde los alcaldes han ganado las elecciones, vamos, el partido que representa al alcalde ha ganado las elecciones porque los ciudadanos están contentos con la gestión de su alcalde. Eso sí que es importante porque al final se premia lo que se hace bien. En este país hemos repetido elecciones porque no lo han hecho bien los dirigentes nacionales, tanto unos por efecto como los otros, unos por exceso como otros por defecto. Y luego también hay otros, ¿no? Te he dicho dos ayuntamientos muy significativos que gobierna el PSOE, pero también podemos tener Montilla o podemos tener Cabra, por ejemplo. Cabra, donde ha ganado el Partido Popular elecciones porque había unos alcaldes que son conocidos y que se preocupan por sus ciudadanos. En fin, yo creo que ahora hablaremos, me imagino, de qué se debía o qué se podría hacer. Pero vamos, yo en general estoy muy contento de haber podido votar. Otra cosa es que era innecesario el haber ido a las urnas. Rubén. Pues yo creo que ayer fue una jornada tranquila, con más participación de la que se esperaba. Los gurús, agoreros y demás profetas decían que iba a haber una abstención elevada y creo que ha sido una diferencia de en torno a 2 puntos con respecto a las elecciones del 28 de abril, por lo cual no creo que la política haya dejado de ser interesante. Al contrario, yo creo que los ciudadanos han vuelto a ejercer su responsabilidad perfectamente. El ciudadano siempre vota bien, otra cosa es que luego el político sepa hacer correctamente su trabajo. Se han vuelto a repartir las cartas son parecidas pero peores, en el sentido de que hay una mayor presencia de posiciones políticas extremistas de diferentes signos en el Parlamento de la Nación, y eso, una política de pactos que hace que en abril era complicada pero había soluciones matemáticas muy sencillas. Esas soluciones matemáticas han sido desintegradas en este periodo y ahora pues yo creo que, sabes que en la tertulia llevo tiempo diciéndolo, que lo interesante viene a partir de hoy, día 11, porque hay partidos políticos y políticos que van a tener que cambiar sus posturas y va a ser prácticamente quieran o no quieran, porque no creo que haya, a esta altura, no haya ningún gurú ni ningún asesor tan suicida de plantearse que sería bueno ir a unas terceras elecciones. Eso sería ya el partido que decidiera o que forzara esa situación, estaría arriesgándose a que la ciudadanía lo mandara al rincón de pensar. Pero yo, hombre, yo sobre todo celebro la normalidad y celebro que la participación se ha mantenido pese a ciertas nubes que había en el horizonte. José Luis. Se ha mantenido muy baja. En cualquier caso no se ha perdido con respecto a abril, pero es que estamos en 60%, o sea que estamos lejos de aquellas grandes participaciones que hubo en otras convocatorias. Eso también es para verlo tranquilamente. También. Con respecto a Córdoba, sabemos, ha habido un cambio solo de diputados, el diputado de Ciudadanos, Marcial Gómez, pues no ha conseguido renovar su acta. Había a priori una pugna a ver quién se quedaba con los despojos, porque se veía venir, el asunto de la pérdida de Ciudadanos se veía venir también en la provincia de Córdoba. Estuvo toda la noche ahí entre PSOE y PP, al final cayó de parte del PP, que también es un poco reflejo de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Tú decías que había 16 partidos, son 19. 19. Con lo cual, nunca ha habido quizás tanto... que hay 3 que yo no quiero que... Bueno, no lo sé, porque hay algunos muy raros, pero aparte que te gusten un más o menos. Pero quiero decir, nunca había habido tantos partidos en el Parlamento, en el Congreso Nacional, nunca. Ni siquiera los primeros que Amador y Luis, que son más de mi edad,
¿Se acordáis de las primeras sopas de letras aquellas? ¿Os acordáis del 79, 77, que había miles de partidos, que no había manera de encontrar la papeleta, que era la mesa? Ni siquiera entonces hubo nunca 19 partidos presentes en el Congreso. Y eso hace pensar que no estamos contentos con lo que hay que buscar alternativas, incluso alternativas de estas anecdóticas, terroristas, o alternativas tan estrambóticas. Y se ha quedado fuera algunos partidos que son clásicos, tipo Pacma, por ejemplo, que algún día le tocará a las criaturas entrar ya porque están siempre ahí y te encuentras como luego llegan otros partidos y se meten. Así que sobre todo... La gallina ha hecho mucho daño. Sí, las gallinas violadoras, aquella gallo violador. Violadas. Violadas. Yo creo que el de ayer en Córdoba lo más significativo fue el cambio del diputado de Ciudadanos, que se lo quedó al final el Partido Popular, pero que era muy previsible. Y una subida del PSOE, ¿no? 46.000 votos más aproximadamente. Ha aumentado el PSOE, pero ha aumentado más, claro, porque la proporción... También una provincia con 6 diputados tiene muy poco margen. Sí. No tiene el margen que puede tener Barcelona con 34, creo que son, o 32 que tiene Madrid. Hay mucho más movimiento y ahí está pues, que en Barcelona haya entrado Vox, que parecía impensable, tiene dos diputados por Barcelona, o que haya entrado por Madrid Íñigo Rejón también con 2. ¿no? Eso en Córdoba no pasaría nunca, porque tener de 6 y meter a la cabeza es muy complicado. Bueno, eso en cuanto a nivel local, a nivel nacional, hablamos de 19 partidos. ¿Por qué ha habido este incremento y este declive de uno y otro según vuestra opinión? ¿Por qué ese incremento de Vox? ¿A qué creéis que es posible ese incremento de Vox y el declive absoluto de Ciudadanos, el declive absoluto también, desde mi punto de vista, esa caída que está sufriendo poquito a poco, elección tras elección, Unidas Podemos? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿A qué se debe ese trasvase de votos también? Bueno, yo pienso que efectivamente Ciudadanos ha sido penalizado porque era un partido que todos los ciudadanos pensaban que podía ser un partido puente, un partido en donde podía haber ideología más de izquierda y más de derecha. Entonces Ciudadanos, de alguna manera, ha intentado ocupar el espacio del Partido Popular, lo cual es suicida, como se ha visto. Es decir, que Ciudadanos tenía, yo creo que era un partido que podía haberle sacado muchísimo más rendimiento al que le ha sacado. Lo que pasa que ha ido, de alguna manera, repito, a morderle al Partido Popular. El Partido Popular es un partido de una consolidación que es muy difícil atacarlo. Y ese ha sido el batacazo, porque es que no ha tenido una posición, Ciudadanos no ha tenido una posición ideológica. Entonces yo creo que ha sido clarísimo. Por otra parte, a Podemos le está pasando algo parecido a lo que le pasó a Izquierda Unida. La gente, y además aquí hay adobado y de alguna manera utilizado con un personalismo excesivo de sus dirigentes. Eso fue un movimiento, para mí, fenomenal, era un movimiento popular desde la Puerta del Sol, y ahora se transforma en un partido político con todos los inconvenientes de partido y ninguna ventaja, en donde un matrimonio trata de lanzarse en política y tratando de sacarle rendimiento a esa política. Eso al final acaba. Y por otra parte, lo que sí está claro es que ha habido durante mucho tiempo, yo le diría, un desencanto de la derecha hacia el Partido Popular, que son los que se han ido de alguna manera, los Blas Piñar antiguos, se han ido a la derecha y la ultraderecha se ha consolidado. Eso lamentablemente es un tema que este país debe de analizarlo en profundidad. Luis. Bueno, yo hay una cosa curiosa que hago normalmente, que es, me doy muchos paseos por la ciudad y tomo café en mitad del paseo en algún sitio. Nunca puedo procurar que sea el mismo. Y uno es un conocido y se mete uno en la barrita de un barrio a tomar un café y se oyen cosas, ¿no? Y se oyen muchas cosas y muy interesantes, que es una fuente de información que podrían hacer también los políticos para enterarse lo que opina la gente de lo que se hace, ¿no? Un sí de tú a tú, ¿no? Sí. Pues mete uno a tomar un café y están en la barra pues 4, 5, 6 personas hablando, el otro atrás, y claro, los comentarios previos a las elecciones y los de ahora pues son clarísimos. Y esta mañana me tomé un café y estaba oyendo a algunos que decían, bueno, la extrema derecha, y hubo dos contestaciones muy curiosas. Una decía, ¿y por qué se habla de la extrema derecha y no de la extrema izquierda? Es que los medios de comunicación están obsesionados con la extrema derecha, pero es que en España hay una extrema izquierda.
y se olvida que existe una extrema izquierda. Bueno, les digo la opinión de los que hablaban. Pero la otra vez decía, y el camarero, estamos en un barrio de Córdoba, el camarero decía, pues yo he votado a Vox y estoy muy contento, porque todo lo que dice ese tío para mí es fenómeno. Hay 4 o 5 cosas que no me gustan, pero la inmensa mayoría me gustan, y lo he votado. O sea que estamos, que sí, que puede haber habido trasvases, pero trasvases de todos lados, porque la gente está muy disgustada. No hay un perfil No hay un perfil, definido, ¿no? no hay un perfil votante. aparentemente, porque claro, enseguida dejaron, yo también, y yo también, y yo también. Entonces te queda uno un poquito asustado de ver... de ver el perfil, metió a tomar café, ¿no? ver el perfil uno de los votantes, de los que lo estaban diciendo, y decir, bueno, pues esto que teóricamente, y por la pinta que tienen, y lo que son, pues serían votantes de Podemos para abajo, pues resulta que votan a Vox, increíble, ¿no? O sea que hay mucho descontento, porque, lógicamente, los políticos se están dedicando quizás más a verse su ombligo que ver el ombligo de los demás, que es lo que tendría que estar mirando. Y hay un desencanto generalizado. Y eso quiere decir que los extremos se aprovechan de esas circunstancias, bien en un sentido o bien otro. El Podemos nació con aquellas manifestaciones del 15M en la Puerta del Sol, porque había un descontexto generalizado, y Vox ha hecho carrera porque hay un contexto desgeneralizado en el comportamiento de los políticos. Y con respecto a Ciudadanos, bueno, los Ciudadanos casi es de libro, unos señores que abandonan sus principios, porque no olvidemos que Ciudadanos nació como oposición en Cataluña, y abandona Cataluña y se dedica a la política nacional sin dejar atendida a Cataluña, pues el castigo en Cataluña ha sido tremendo, tremendo. Hoy hablaban también de desgaste de Albert Rivera, como figura. Albert Rivera es un hombre porque ha estado como los demás, porque son todos muy personalistas y llevan el partido con las riendas de un caballo fuerte, o sea que aparentemente a ninguno de los que hay se le ve equipo, sino es el cabeza, es el jefe el que lleva todo, ¿no? Y no tiene un equipo. Hoy en día, además, que la gente alaba el que haya una política donde las direcciones sean de equipo, Rivera, bueno, porque además a Inés Arrimadas la defenestró completamente, quitándola de Cataluña y llevándosela a Madrid, que no ha tenido éxito. En fin, yo creo que Ciudadanos se ha buscado su propio descalabro, que no hay otra cosa que cada uno aquí paga lo que hace, normalmente se paga lo que se hace, otras veces no, pero normalmente, y en este caso en política, que normalmente no se paga lo que se hace, sí se está pagando lo que se hace, ¿no? Y que, bueno, pues tampoco tiene consecuencias graves en el plano político, ¿no? Porque la ideología del CS de Ciudadanos, que no nos olvidemos que nació como una facción de UPyD, que todos estos estaban dentro de UPyD, salen de UPyD y se transforman en algo que posiblemente la historia siempre da la razón. Ellos, al autotitularse liberales, se pusieron la soga al cuello. Los liberales nunca han hecho nada en este país. Ayer decían, o sea, se había estado comentando incluso que quizá con Inés Arrimadas hubiera sido otro el resultado de Ciudadanos, no sé. Por lo menos 12 hubieran sacado. Qué malo eres, No, Rubén. malo no, vamos a ver. Yo, si te parece, mira, voy a dejar lo que más me preocupa para el final, ¿de acuerdo? Mira, lo de Ciudadanos, y yo coincido con Luis, ha sido una caída de libro. Han hecho mal todo lo que podían hacer desde abril para acá, incluso antes. Han hecho, primero, evolucionaron de una posición ideológica que era desde una socialdemocracia a ser un partido liberal, y en vez de ser un partido de llave de gobierno, de eje central, como hay en Europa, que eso te va a limitar siempre a que va a tener entre un 5 y un 15% de los votos, ese va a ser tu techo electoral, pues ellos decidieron jugar y meterse en terreno, de centro-derecha. ¿Qué ocurre? Tú sí puedes elegir entre una marca blanca y una buena marca, te vas a quedar con la buena marca, vas a salir perdiendo siempre. Y luego aparte que hicieron una cosa que no tenía sentido, que es, si tú estás compitiendo con el PP en su terreno, ¿tú qué haces dándole gobiernos territoriales, autonómicos y ciudades al PP? ¿Qué haces reforzando un PP que había salido destrozado de las elecciones de abril? Le dieron un balón de oxígeno, que el PP, que es un partido con una tremenda estructura territorial, pues ha recuperado rápidamente parte de los signos vitales que tenía. Y luego hay un último elemento, que es la sobreexposición mediática que ha tenido Albert Rivera.
Albert Rivera, el último debate, tú comparas este debate que ha tenido Albert Rivera en estas elecciones con sus primeros debates en el año 2015-2016, y te das cuenta de que es una persona que el foco mediático ha terminado achicharrándolo. Sí. Lo del adoquín, sublime, de verdad, en el último debate, y lo del perro, magnífico también. Que yo espero que ahora en Ciudadanos alguien cuide del perro, es lo único que espero de ellos. Yo quizás, volviendo al debate, hubo algo muy llamativo, no sé si llegaste ya al final de ese debate, el minuto de oro, me llamó muchísimo la atención, el minuto de oro de Albert Rivera, en comparación con el minuto de oro del resto de candidatos. Albert Rivera a mí me dio muestras de agotamiento en ese debate. Es normal, son también, no sé si han sido 12 o 13 años, es una persona que ha centralizado mucho. En Podemos tenemos varias cuestiones. Hay un personalismo excesivo, que es un tema parecido al que ha tenido Ciudadanos. Es un partido que se ha anclado en el maximalismo, en la izquierda pluscuamperfecta, como yo les llamo, y les falta madurez. Tienen que entender que van a tener que renunciar a cosas para conseguir objetivos, no van a poder conseguirlo todo. Para conquistar el cielo, pues primero tienes que empezar conquistando la tierra, que parece que se le olvida. Y otro problema adicional que ha tenido Podemos es que no ha unificado líneas, ha seguido trabajando con el concepto de confluencias, con el concepto de que Izquierda Unida siga teniendo su propia voz, y eso es un elemento que la política española te termina distorsionando muchísimo. Y luego tienen un factor que es Ada Colau, que lo que les da en Cataluña se los quita en el resto de España. Ada Colau tiene una muy buena imagen en Barcelona, que yo mientras más conozco la gestión de Ada Colau menos la entiendo, y resulta que eso en Barcelona es verdad que te puede dar 6 o 7 diputados, pero en el resto de España las ocurrencias de Ada Colau pues no te las da, al contrario. Y ahora voy a la parte que he dicho que me preocupa, que es Vox. Con Vox yo me quedo con una reflexión que han dado varios periodistas, Marta García ayer, entre otros, del Confidencial, y dice que Vox es el ejemplo de cómo funciona un trabajo en equipo. Ha habido una serie de medios de comunicación y redes sociales que le ha dado soporte a su publicidad y a sus mentiras. Luego, los esteroides se lo han dado los independentistas, porque al forzar una posición en un extremo es natural que salga una reacción en el otro extremo. Luego tienes, por otro lado, que Ciudadanos y el PP lo han blanqueado en las instituciones, porque han dicho pactar con estos señores, no pasa nada, es totalmente legítimo. No son ultraderechas, hombre, son ultraderechas, pero son constitucionalistas, no son malos chavales, venga, vamos a meterlo. Y por último, PSOE y Podemos le han dado la oportunidad. Si PSOE y Podemos hubieran pactado en abril, que era lo que tenían que haber hecho, esta oportunidad de elecciones no lo hubieran tenido. Es decir, ha habido una tormenta perfecta para favorecer los resultados de un partido que propugna el enfrentamiento de unos contra otros, y yo ahora que sé que mucha gente dirá, hombre, yo he votado a Vox, estoy muy orgulloso, yo respeto todos los votos, no estoy de acuerdo en que haya que respetar todas las ideologías, pero de ahí a decir que hay que ilegalizarlas, creo que hay un paso muy fuerte. Yo me quedo con lo que se gritaba ayer por la noche en la sede de Vox, que es el a por ellos, que no se nos olvide. En un partido extremo, ellos somos todos los que no pensamos como ellos, y a mí ese tipo de cantinela en una democracia me preocupa. Y hay una cosa con respecto a Ciudadanos y a Albert Rivera. Albert Rivera ha salido ganando con lo que le ha pasado, porque ahora ya no sé si cuidará el perro o no, si tendrá una piedra o no, pero se va a ir con Malú. Ya tiene el campo expedito, y yo creo que es mucho más agradable estar con Malú que estar con Ciudadanos. Así que ahora no sé si irá de guitarrista, de palmero o de conductor del chofer, pero luego lo va a pasar bastante mejor que con Ciudadanos. José Luis. Bueno, yo creo que el ascenso de Vox tiene muchos factores que justifican, ¿no? Hay un factor importante, y el giro de Casado o del PP hacia el centro. Dicen que cuando te tapa la nariz se te sale un pie, que no hay manta para todo siempre, ¿no? En la convocatoria de abril el PP estaba mucho más a la derecha, fue metiendo el codo a Vox, sacándolo, ahora le metió el codo a Ciudadanos, ha sacado Ciudadanos, la ha dejado sin sitio, porque hoy por hoy Ciudadanos, o sea, PSOE y PP se tocan, se han quedado sin sitio para el centro. Claro, cuando te animas tanto a tu izquierda, pues dejas la derecha desguarnecida, y ha dejado el campo abierto y expedito a que entrara Vox. Y creo que un poco justifica también ese, porque no hay terreno para todo el mundo. Hubo otra época, y ha pasado siempre, cuando el PSOE y el PP se han separado, ha aparecido CDS, ha aparecido UPyD, ha aparecido Ciudadanos. Cuando se juntan, cuando acaban colisionando, no cabe nadie en medio, y por mucho que sea Rivera no cabe.
¿Qué pasa? Que deja por la derecha Vox y por la izquierda Podemos. Cuanto más te centras, deja huecos, porque la manta no da para taparse la nariz y los pies. Y yo con respecto a lo de los mesianismos o lideralismo, el exceso, exactamente, liderazgo, le pasa a todos, ¿eh? Es verdad que Rivera le pasa, pero es que tú te pones a contar el cuarto, quinto o sexto de PP y te cuesta reconocerlo. El PSOE igual, ¿quién es el cuarto o quinto? Se sabe el primero, el segundo, el PSOE está gobernando, todavía tiene un poquito más de margen. Pero a Pablo Iglesias le pasa, a Abascal le pasa, a Abascal quita a este hombre, el falangista Iván Smith. Espinosa de los Monteros. No, me refiero a este que va repeinado, este hombre inglés, Ortega Smith. Ortega Smith. O este hombre, el profesor Montal, quitando estos 3, 4, ahí se acaba Vox. O sea, nos cuesta reconocer el nombre del diputado nuestro en Madrid o del parlamentario nuestro, me refiero nuestro de Córdoba, en Sevilla. Porque no hay nadie, no existen los cuadros. Antiguamente había cuadros, tú hablabas antes de alcaldes con pedigrí, quedan 4. Al final estamos en aparatos que se comen a los cuadros y es el líder, el gran líder, y es el que se lo lleva todo. No dejan hablar el ciudadano, y voy a comentar una indiscreción, cuando hay una noche electoral se esperan a que hable el líder y según que hablen, habla el de aquí. Nadie toma la iniciativa de hablar, esperan a ver qué dicen de Madrid, y eso ocurre en Ciudadanos y ocurre en todos lados, porque hay un hiperliderazgo y hay que escuchar a qué dice el otro, porque además los partidos, y los nuevos son viejos partidos ya, tanto Ciudadanos como Podemos, y Vox lo va a pasar pronto, tienen han adquirido, como decía antes Amador, todos los defectos de los partidos viejos, y el primero es que aquí quien se mueve no sale la foto. Y entonces hay una reverencia absoluta al líder. Y el ciudadano ha pagado que ahora se encuentra sin líder. Por mucho que Arrimadas pretenda, en Madrid le queda todavía un trecho. Y el día que Abascal se fuera, no tienes nadie. El día que Pablo Iglesias se vaya, pues tienes que poner a Irene Montero o no sé quién buscarán. Pero es que Pedro Sánchez le pasa igual. El día que diga se va, ¿quién pone? Es que no es fácil. O Casado. ¿Quién ahora es la alternativa a Casado? La cultura de los cuadros que había antes en los partidos políticos, esos cuadros, esos equipos de trabajo... Se ha perdido eso. Se ha limado prácticamente, porque no han pero también está pasando en esta sociedad que como se cultiva mucho el culto al líder, al hombre o a la mujer fuerte que se sobrepone a todos los contratiempos, en los partidos políticos, que no se nos olvide nunca, nuestros partidos son reflejos de la sociedad y viceversa. Que muchas veces cuando miramos el partido político decimos, oye, vamos a mirarnos nosotros también, que si no fuéramos de cierta forma, a lo mejor no existirían ciertos reflejos o ciertos mensajes. Y hay un tema, por ejemplo, Ciudadanos en toda esta crisis. Para mí, por ejemplo, Ciudadanos perdió a gente muy valiosa como Toni Roldán, por ejemplo, Garicano, que para mí es una cabeza excepcional a nivel económico, de lo más sensato que tenemos en España, lo tienen en el Parlamento Europeo, que no le estamos sacando el rendimiento que podemos sacar, es decir... Javier Nart también. Javier Nart, es decir, tú con los liderazgos es que pierdes una de las cosas más importantes que hay en cualquier organización, que es todo el talento que tienes disponible. Y la disidencia, que es que no hay disidencia, en cuanto levanta la mano, te la corta. Y además la disidencia es la que te permite rectificar si estás cometiendo un error. Si tienes gurú y palmero alrededor, cuando te des cuenta de las elecciones, de los errores, vas en una noche como esta, que de repente llega la realidad y... ¿Tú piensas que los líderes no quieren tener personas que pueden hacer eso? Claro. No es que lo pienso, es que estoy seguro. Claro. Es que estoy seguro. Era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿tenemos líderes tú políticos fíjate ahora de mismo peso actualmente? quién sucede a Ciudadanos. Claro. ¿Arrimadas? Bueno, hoy se estaba hablando de... ¿Quién sucede a...? Se habla de del Girauta, andaluz de nuestro, Albert Rivera. de nuestro vicepresidente. De Marín también. Girauta le queda mucho tiempo libre ahora. De Juan Marín. Yo voy a hablar hoy de Juan Marín. No, que yo pienso que quizás Estamos en la la misma. nutrición de los segundas pueden ser de las comunidades autónomas. Porque, por ejemplo, Casado tiene Feijóo que le está pisando los talones. Pero Amador, antes en los partidos políticos, te estoy hablando años 80, 90, había una especie de curso honorum que tú empezabas de concejal, luego ibas de alcalde, si tenías capacidad ya saltaba al gobierno autonómico, era incluso presidente de comunidad autónoma, y entonces ya en uno de esos escalones intermedios que ya estabas fogueado y que habías demostrado tu talento y tu capacidad, entonces saltaba al Congreso de los Diputados, que era entre comillas la élite, o saltaba al gobierno nacional. Esas trayectorias se han perdido. Yo siempre, a mí una cosa que me sorprende mucho en la política española es que la gente no le tiene miedo a la altura. A mí cuando me dicen, personas que conozco, voy a ser diputado o senador, yo digo, espérate, tú sabes de lo que estás hablando. Que eso es una responsabilidad tremenda a nivel de imagen, tu peso, oye, que es que él va a ser un padre o una madre de la patria, que se dice pronto. Esas cuestiones son elementos que nos tenemos que plantear, y luego un elemento que no sé qué opináis vosotros, que también explica el ascenso de los populismos en este país, de los extremos, que es
que la sociedad hemos decidido desde hace décadas tolerar la mentira en nuestros representantes políticos. Si toleramos la mentira como sociedad, pues claro que nuestros políticos van a seguir mintiendo lo que quieran, y como cada vez la mentira más gorda es la que despierta más emoción y la que mueve ciertos tipos de votos, lo que estamos haciendo es premiarle esa conducta. Sí. Yo no sé cómo lo veis, pero yo es un tema que me tiene muy obsesionado en las últimas elecciones, ¿eh? Además, hay un dicho popular que dice que las promesas electorales están hechas para no cumplirlas, ¿no? Sí, lo tenemos aceptado eso. Sí. Está aceptado, completamente aceptado. Ninguno habéis hecho alusión a la situación de Cataluña como parte de ese beneficio electoral que se ha llevado Vox. No, yo he dicho que los esteroides se lo han dado los independentistas. Sí. De hecho, Vox tiene hay una magnífica noticia para Vox, que es que en el Congreso de los Diputados entró la CUP. Sí. Sí. Es decir, será otra vamos a tener a lo mejor de cada casa metida en el Congreso de los Diputados, y además tanto uno como otro, su estilo, van a jugar a socavar los cimientos de la democracia española. Yo una cosa que tengo clarísima que van a hacer. Y además eso sí que la extrema izquierda, yo corrijo antes a Luis, no es que Podemos sean socialdemócratas, pero la extrema izquierda realmente no es Podemos. O sea, en comparación, ellos están en el sistema, se puede decir. Vox se sale del sistema, que es romper lo que hay. Podemos, quitando un par de gestos, están todavía dentro del arco parlamentario que en cualquier país de Europa puede haberlo. En Alemania sería un delinque, por ejemplo. Claro, la izquierda, claro, es un partido dentro de lo... De otra forma, yo creo que en estas elecciones, llevamos ya varias, se está desideologizando mucho porque no hay tanta extrema derecha en España, votantes. Hay gente que ha votado a Vox que no son de extrema derecha. Lo que pasa es que ahora nos movemos mucho por el tuit. Y tú estás en tu casa y te sueltas un tuit de estos guerrilleros, Ortega es mío, el otro, que si vamos a acabar con o la valla de Melilla o la Legión a tal... y consiga acaparar una serie de votos de personas que no votarían nunca a Vox si se leyeran su programa. Claro. No lo leen, solamente leen 3 tuits. Entonces, igual pasa a Podemos, ¿eh? O sea, hay veces que te ponen un tuit de la renta básica y con esto gana un voto. Léelo entero y luego vota quien quiera. Y en Vox está pasando que la gente está votando a base de 4 frases. 4 frases ingeniosas, aquí los community managers tienen mucho que ver con esto, 4 gestos, en el caso de Vox, mucha bandera, que no se olvide nadie que detrás de la bandera hay un palo y que al final te quedas con el palo solo, es cuando se cae la bandera. Hablo por uno y hablo por otro. Que la bandera muchas veces nos dejamos armar de uno o de otro. Las banderas son siempre para tapar alguna vergüenza. Sí, yo creo que quien se esconde detrás de la bandera que sea, es porque le falta otro mensaje. Pero en el caso de Vox es que el mensaje que se lanza luego no coincide con su programa. Coincide, claro, en línea gruesa sí. Pero realmente ese es el problema que está teniendo, creo yo, el votante de Vox, que se va a frustrar cuando luego vea lo que esta gente pretende hacer. Y yo respeto cualquier voto, me parece que tan legítimo un voto como el otro, pero no me parece que sean votos conscientes, creo que son votos de... ¿No crees que le pasa a Vox como a la izquierda, que juegan en la utopía? Bueno, pero yo creo que más que la utopía, porque no es un tema utópico, es un tema, lo hablaba antes Luis, es un tema de barra de bar. De llegar a la barra de bar y decir, pues yo acabo con todos los moros. Acabo con toda la autonomía. Acabo con toda la autonomía. Esto lo acabo con la autonomía, eso lo quitamos quitando a los apunto ahí. Y hacen un tuit, hacen un programa a base de barra de bar. ¿Qué ocurre? Que eso luego no es real, eso saben ellos. Es utópico. Sí, pero es una utopía muy rara. Es política, es política de intestino. De hecho, hay un término para esa utopía, que lo decía el filósofo polaco Bauman, que es la retrotopía, es irnos a partes del pasado, que además cogemos las partes que nos interesan, hacemos un cortas-pegas de ciertas partes del pasado de nuestro país, queremos que eso sea el presente y el futuro. Mire usted, es una barbaridad, es mentira. Pero están atendiendo las emociones, que además las redes sociales para canalizar la ira son buenísimas. Sí, sí. Eso está demostrado y estudiado. ¿Qué sucede? Que si eso le une, es que tenemos una población, porque tú si te miras el perfil del votante de Vox, el votante de Vox te sorprende mucho. No es un votante que tú puedas segmentar fácilmente. Es un votante que, es verdad, en su mayoría son hombres, pero cuando te vas a edades, niveles de renta y demás, tiene unas variaciones muy fuertes. No puedes decir que sea un solo segmento social que esté claramente. ¿Por qué? Porque, no nos engañemos, desde la crisis económica, nuestra Constitución y nuestra democracia, que no son perfectas, ha habido ciertos problemas que no han podido resolver satisfactoriamente. Y en ese descontento surge el caldo de cultivo para que haya personas que están desengañadas y que de verdad, cuando estamos enfadados, cuando estamos mal, no somos precisamente criaturas racionales los seres humanos. ¿Y a qué atendemos? Pues ese mensaje, ese tuit, ese momento que me electrifica, esa electricidad que yo creo que va a haber en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, que si no hemos creído que hemos vivido legislaturas duras, esta legislatura va a ser espectacular. Pero es complejo. Y Cataluña, hay una teoría que yo leí hace muchos años, que es que los extremos en política siempre se ayudan.
Parece que no, pero siempre se ayuda, siempre que hay un momento o hay una acción de un extremo, hay una reacción del otro extremo. Hace bueno al otro, y se ¿no? están retroalimentando continuamente. Hay un origen de unos y otros, o sea, salen unos porque hay otros. Sí, 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 se Entonces, compensan, se van compensan, compensando. se compensan. Yo creo que también hay un problema de que entre los partidos políticos se confunde lo que es un pacto de legislatura con un pacto de gobierno. Hombre, totalmente. Y entonces, en un pacto de gobierno es imposible mezclar ideologías, porque los programas son completamente distintos. Y entonces, el que tú trates de hacer un gobierno proporcional a los votos que has tenido, entonces podías coger desde la derecha y la izquierda, a ver si se entiende Podemos con Vox. Pero claro, tú tienes tu programa y a ti tú lo que tienen que darte es un pacto de legislatura, no un pacto de gobierno. Sí. Tú no puedes ofrecer sillas a partidos políticos que ideológicamente están fuera de tu entorno. A mí me sorprende ese maximalismo de que no es digo, pero si os están ofreciendo grandes pactos de Estado, que eso hay que negociarlo, hay que votarlo y vaya a tener control de lo que ocurre en esos pactos, ¿dónde está el problema? Y claro, al final, ¿cuál es la percepción que tiene el ciudadano? Que a esto lo único que les preocupa son las sillas y cobrar. Y eso es uno de los venenos que nos están inculcando en estos años. Y de verdad, eso yo espero que... yo sé que esta noche habrá sido muy larga para todo el mundo, porque yo creo que excepto un partido en España, muy pocos le han salido las cosas como esperaban. Yo espero que reflexionen para variar, que hoy, aparte de la dimisión de Albert Rivera, manden a la calle a 2 o 3 asesores gurús de alto nivel, que todos estamos pensando, porque bien no han estado, fino no lo he visto, y que entiendan una cosa, que tienen que hacer que lo difícil no es, incluso que lo difícil no hace una investidura, que investidura es sumar 176 y te santiguas. Es que tienes que pactar un gobierno que aquí en España necesitamos un gobierno de 2 o 3 años y que tome medidas estructurales, porque están pasando cosas en el mundo y el mundo no se detiene, por mucho que en España estemos con nuestras cuitas. Y que podemos perder los trenes que están pasando continuamente y que ya muchos han pasado y no los estamos cogiendo, ¿no? Pedro Sánchez salía ayer al balcón en Ferraz como ganador, habiendo perdido 3 escaños, de 123 a 120, ante un tumulto de gente que hoy decían que no eran votantes del PSOE, que decían con Podemos sí, con Casado no. Verdaderamente es una situación muy compleja. También le ha hecho daño el tema de Cataluña al PSOE. ¿Es lo que más daño le ha podido hacer para perder esos 3 escaños? Yo creo que personalmente el PSOE se suele hacer daño a ellos mismos. No necesitan de nadie para hacérselo. Y desde que surgió ese personaje llamado Zapatero, pues las cosas no le han podido ir peor, porque han tenido mayoría de 200 y pico diputados, ¿no? Yo creo que hay un grave problema en los dirigentes de los partidos, las personas. Yo he visto lo de Pedro Sánchez fue estaba radiante como si hubiese arrasado, como si hubiese ganado mayoría absoluta. Era Dios en aquel balcón. Y no es así. Ha perdido, no, ha ganado las elecciones porque es la lista más votada, pero ha perdido 3 diputados, que es mucho en un partido, que son muchos miles de votos, 800.000 votos, para ser exacto. Si el que saque 800.000 votos menos ya podía posiblemente, por decencia política, hacer la maleta e irse, porque no lo ha perdido el partido, ¿eh? En este caso lo ha perdido el presidente del partido, que para eso lleva la rienda y es el hombre todopoderoso. Lo mismo que él, que la haya ganado o la haya perdido, ¿no? Rivera se ha ido porque él lo dijo, lo ha dicho, pero no tenía por qué decirlo porque todo el mundo lo sabe. La responsabilidad es del que manda, siempre, es piramidal. Y la base no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el que manda tiene la estructura para mandar. Yo creo que hay un gravísimo problema, que es la personalidad de cada gobernante que tenemos, tanto de Pedro Sánchez como de Casado, ¿no? Que son los que van a tener ahora una responsabilidad gravísima, porque a mi juicio todo pasa porque se entienda. Complicado, ¿eh? Es complicado, pero vamos, en Alemania se hizo. Sí. Y el resultado fue espectacular. Amador. Yo creo que lo que le ha perdido a Pedro es la indefinición. La indefinición porque, de alguna manera, me da la impresión de que los asesores que tiene, pues lo que no querían perder votos de ninguna parte. Está muy de moda esto de los asesores gurú y demás. No, y además hay un asesor que es muy conocido y entonces da la impresión de que este asesor pensaba que la indefinición era el elemento más importante. No, la indefinición es lo que creo que le ha hecho un gran perjuicio a Pedro. No sabemos, Pedro, qué piensa de Cataluña. Entonces, eso el ciudadano lo ha percibido perfectamente.
Es cierto, se le ha preguntado en muchísimas ocasiones, concretamente y miraba para otro lado. En el último miraba para debate otro. no ha contestado a nada. Entonces yo creo que eso ha sido lo que el ciudadano lo castiga. De forma, la salida de ayer de Pedro Sánchez al balcón, que es obligatoria, no eso tampoco, pero era más pensando en su partido quizá que en la gente, porque Pedro Sánchez tiene una estrategia que no comparte su partido, no todo su partido. Y él tenía que decir, oye, que he ganado, y casi se lo decía más a los Susana Díaz, a los Lambán, a los que le han intentado mover un poco y que están esperando que se caiga, porque aquí no se olvida las cosas, más que a Iceta, que sí que parece que el que al final le movió un poco, lo intentó reconducir, ¿no? Y él iba diciendo, oye, que es que no vayáis a levantar la manita, que aquí estoy yo. Porque además muy pronto se empezó a oír que el único pacto posible entre Casado y Sánchez pasa porque no esté ni Casado ni Sánchez. Sí. Se oyó inmediatamente. Y Sánchez dijo, ¿cómo que no? Que aquí estoy yo, que soy el que ha ganado. O sea, que pasado que se ocurra otra ocurrencia, que por ahí no vamos a pasar. Que yo del paso atrás no vamos a entrar. Y creo que era más un gesto, y de hecho si lo visteis, cuando el público le coreaba, él los callaba, ¿no? Déjame que yo suelte mi mensaje y no me vaya a dar pistas, porque ya me costó la última vez con Rivera, no, que quizá era el pacto más natural que había en ese momento. Bueno, era con el que más holgura hubiera gobernado, eran 202. En aquel momento era muy natural, venía en el famoso pacto del abrazo del Congreso. Venía con un Rivera que entonces seguía diciendo que era liberal en lo económico y socialdemócrata en lo social. Luego se le dio olvidando y ya se ha quedado solamente con la parte... Pero quizá era el escenario idóneo para que ahora Rivera no estuviera donde está, también. No, claro, Rivera, si pudiera dar marcha atrás, Rivera, aunque fueran un par de meses, lo daría seguro, ¿no? Y no tendría un perro. Y no tendría perro, claro. Y no tenía tanto dolor de cabeza. Pero es verdad que en aquel momento a Sánchez le presionan los suyos, le dicen, oye, tú me has dicho que vamos a ir hacia allá, y entonces ayer decía, no me digáis dónde hay que ir, porque ya me pasó una vez, ¿no? Y quería tener manos libres, porque ahora no sabéis por dónde va a tener que tirar. Probablemente va a tener que buscar varias fórmulas distintas, una hacia más a la derecha, más hacia el centro, más hacia la izquierda, intentando buscar un gobierno. Y ayer en la salida del balcón, a mí me sonó a eso, ¿no? Me sonó un poco hacia un mensaje interno, hacia el PSOE. Yo soy quien ha ganado y se rodeó de su núcleo más duro. Y la sensación era que estaba hablando de lo suyo, más que hablarle, como en otra ocasión hemos visto cuando ha habido un triunfo rotundo. Ayer tampoco perdió tanto el PSOE, perdió 0,6 décimas, o sea, 6 décimas, ¿eh? O sea, perdió 3 diputados porque coincidió, aparte perdió el de Madrid por Errejón, que es suyo, o sea, ese no lo pierde, y alguno más que ha habido por un cambio raro en la Ley Don, que es tan extraña, que alguna vez habría que cambiar aquella definitivamente. Pero realmente ha perdido 6 décimas, o sea que realmente no hay votos, que haya muchos votos porque ha habido una participación más repartida. Hablando de la Ley Don, Esquerra tenía 700 y pico mil votos con 13 escaños y Ciudadanos tenía 1.400.000 con 10. Es una Ley Don, eso es el sistema territorial. El sistema territorial. Pero es una barbaridad, o sea, es imposible que teniendo el doble de votos tengas 3 escaños menos. José Luis, ¿a ti en un momento determinado la salida de Pedro Sánchez al balcón no te recordó a Rey Sol? Bueno, es que él tiene ese deje, Pedro Sánchez se mostraba como eso, como el Rey Sol. Sí. El Estado soy yo. Pero esa imagen tiene que darla. Lo que pasa es que los que estaban con él no estaban tan contentos. Hay que ser un poco humilde también. Es que hay como en Versalles hay que mirarle la cara a los cortesanos. Claro. Sí. El rey hace su y yo, fijaros, el PSOE ha tenido un problema en estas elecciones, que al PSOE cuando le cambia ciertos ejes de debate le sientan mal. El PSOE en el debate territorial es un partido de consenso, no un partido que marque una postura muy definida como la tiene el PP o la tienen otros partidos. Al PSOE cuando lo saca del eje de las personas, del eje de la desigualdad, etcétera, pues es un partido que le cuesta más expresar sus argumentos. De hecho, una situación complicada porque Cataluña, queramos o no queramos, que además ya decimos lo de Cataluña, que es una forma de decir, ahí va eso. Cataluña es un problema que, queramos o no queramos, nuestros políticos se van a tener que sentar a dialogar, van a tener que llegar a acuerdos y todas las partes van a tener que ceder. Y el que no entienda eso está mintiéndole a la población, o el que no quiere decir eso. Lo que pasa es que ahora es más fácil mentir, y más hablando de nuestros prejuicios. Lo que sí está claro es que se le ha dado una segunda oportunidad porque había encuestas que le daban una pérdida más importante al PSOE en estas elecciones y a una pérdida que para el desgaste que ha asumido de unas negociaciones que no han salido bien, yo creo que le ha salido barata la convidada, ¿de acuerdo? Ciudadanos, que era la otra parte de estos 180 escaños de mayoría absoluta, le ha salido que Ciudadanos se tiene que plantear cómo va a seguir como partido político, que ellos tienen ahora una refundación y una reactivación por delante complicada.
Y yo espero que haya aprendido Pedro Sánchez una lección, que ahora mismo, sin abrir el tenía la responsabilidad de montar gobierno y la responsabilidad de ser el líder, ahora la tiene más acentuada todavía, ¿de acuerdo? Y yo espero, por último, un mensaje para todos estos comunicadores maravillosos, tertulianos y opinadores, que la vida política, cuando es solo un relato, la realidad viene y te pega. Y a muchos partidos políticos en estas elecciones la realidad le ha golpeado muy duro. Tú puedes contar las historias que quieras, puedes tuitear lo que quieras, pero a fin de cuentas los ciudadanos y las ciudadanas, en función de los hechos que tú has realizado en un periodo de tiempo, te van a evaluar. El voto no se suele decidir en una noche. Hay muy poca gente que yo conozca que se levante una mañana y diga ya sé lo que voy a votar. Pero tú tienes muy claro, y muchas veces votamos por descarte, y tú con tus acciones consigues que los ciudadanos te descarten como partido y se ha de votado gobierno. por descarte esta vez. Exacto, Sí, y sí, aquí mucho. ha habido mucho voto por descarte en esta Mucho elección. voto. ¿Qué posibilidad de pacto hay ahora mismo? Porque yo lo que diga el PNV. es complicado, yo pienso Lo que diga el PNV. Pienso que quizás las elecciones anteriores le han enseñado a los políticos, y confío en que sean lo suficientemente inteligentes y condescendientes para que vayamos a una elección correcta. Yo espero y deseo, porque de lo contrario, desde luego... Y además tú usas Pues una palabra... prácticamente todo el mundo está... Amado antes usa una palabra muy importante que es generosidad. Hay que ser generoso, hay que entender que hay algo que está por Totalmente. encima de esto, que es el futuro de nuestra sociedad, oigan. La línea roja, es que aquí todo el mundo va con una línea roja muy ancha. La generosidad... Es que es imposible que sentarte a una mesa y decir, pero yo de aquí no paso. Porque en cuanto cada uno pinte su raya, No se pasa queda nadie. quieto. Se quedan No pasa aislados. nadie. Claro, entonces hay que empezar a llegar a los sitios sin línea roja. Y aunque eso signifique dar muchas explicaciones luego a tu votante, porque peor es dársela después cuando tengan que Pero es pedir que la el voto. pedagogía al votante hay que hacerla. Es Sí. que eso es algo que hemos perdido, Sí. que lo siento mucho, es que yo a un político le voto para que tome decisiones. No para que me diga que si he acertado o me he equivocado con mi voto. Eso es mi decisión personal y mi criterio personal, pero usted tiene que tomar decisiones y usted tiene que asumir el coste y explicar las decisiones, que es una cosa que en la política española prácticamente se ha olvidado. Sí, sí. Y es fundamental la generosidad. Sí. Sí, Fundamental la generosidad. Yo creo que tenemos un problema, que es que tenemos políticos que son los que piensan de 4 en 4 años nada más, y no tenemos pues personas que se preocupen del futuro. Pero porque ¿eh? no hay políticos de peso Que son como estadistas, lo había, siempre se ha por llamado ejemplo. estadista, o sea que al frente del gobierno debería haber un estadista, alguien que no le preocupe los 4 siguientes años, sino los 25 que tiene el país por delante. Eso sería lo importante, y eso es lo que en determinados sitios se toma esa medida. Para no decir, vamos a ir al pasado, pues lo que fue Churchill en el Reino Unido, en Inglaterra entonces, ¿no? Churchill. Necesitamos estadísticas, y hoy lo que tenemos son políticos, no tenemos estadísticas. Yo, desde luego, creo que ahora mismo pues hay nada más que tres posibilidades. La primera es que se forme un equipo de gobierno, pues con lo que todos sabemos, con el rejú de muchos partidos, capitaneados por el Partido Socialista, donde van a entrar los independentistas, todos, porque si no, no salen. Pero eso sería No salen. Bueno, difícil esa es una de ellas. gobernar. Creo que no hay posibilidad ninguna de que el PP, la derecha, pueda hacer algo parecido, porque no tiene con quién Sí, no pactar, suma, ¿no? no tiene con quién pactar. La segunda opción es algo que es muy difícil, pero que se lo deberían de plantear, que es una coalición entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. ¿Por qué? Porque creo que las necesidades que tiene este país de reformas estructurales importantísimas requieren una mayoría absoluta enorme, y ellos la tendrían. Y no estamos hablando estamos hablando de cosas tan importantes como la propia ley electoral, ¿no? Hay que modificar la ley electoral, hay que evitar lo que se está produciendo. Pero luego hay muchos, hay que hablar de los propios ciudadanos. Yo como ciudadano me siento, porque vivo en Andalucía, muy perjudicado en muchas cosas que en otras comunidades autónomas no se da. ¿Por qué tenemos que haber ciudadanos de un sitio y de otro? Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, pero también estamos hablando de justicia y también estamos hablando de fiscalidad. Es que yo no tengo la misma fiscalidad ni como empresario ni como persona física que como se tiene, por ejemplo, en Madrid o en Castilla-La Mancha o en Castilla y León. No puede ser, no puede haber 17 fiscalidades, 17 formas de educación, etcétera. Creo que esos pilares fundamentales, que es el error que muchos votantes que han votado a Vox pueden haber tenido. Dice, acabar con la autonomía. No, acabar con la autonomía no. Determinadas competencias de autonomía sí. Hacer una ley general, cada uno sea competente, pero que las normas generales no se hallen, ¿no?
Eso por ahí. Entonces, eso es muy difícil, pero es absolutamente necesario. Y en el plano de darle tranquilidad al ciudadano, tanto económico como socialmente, el que los dos grandes partidos se entiendan y acometan de inmediato esas reformas, yo creo que es necesario. Y la tercera, que es la última, es repetir las elecciones, que no hay otra. No hay otra. Entonces yo ya monto la imprenta. Para que te den la octavilla. Lo acaba de decir. No, pero hay una opción. Acaba de decir una cosa, es decir, que efectivamente los dos grandes partidos podrían ponerse de acuerdo. Pero yo creo que el Partido Popular, con una derecha como vos, va a pensarlo muchísimo. Es decir, que yo creo que lo que habría que pedirle al Partido Popular o al PSOE, o uno u otro, es que se abstenga. Nunca, porque, te repito, el Partido Popular estará mirando a su derecha de la gente que incumpla su programa y se le va para vos. Entonces, eso va a ser un obstáculo tremendo. Entonces, yo lo que haría es que le pediría, y vuelvo a repetir, generosidad, en el sentido de que lo dejen gobernar, no que lo apoyen, sino que haya una abstención para que el partido que se decida gobernar lo dejen gobernar y luego en el Parlamento debatan lo que tengan que debatir. Se vote. Y eso es. Hay otra opción de pacto, que es que ahora yo me he entretenido mucho, he descubierto todos los pactómetros y la verdad es que he echado un rato después de comer. Es como un Tetris. Me he relajado, así, ¿no? me he hecho un Tetris que hasta ayer era imposible, pero hoy es posible. ¿Ah, sí? Tú puedes sacar de la ecuación del pacto a los independentistas metiendo a los 10 escaños de Ciudadanos y te sale 176 metiendo o a los cántabros o a Teruel Existe. No, mira, Teruel Existe va a servir para algo, Los ahí tiene su cántabros están ahí, escaño. Los cántabros, Revilla está dispuesto Siempre a todo está. como siempre. Sí, ¿Qué sucede? Que hay alternativas, pero yo estoy en lo de Amador. Es que hay que montar un gobierno para que saque proyectos de ley, los proyectos de ley se debaten en el Parlamento y hay enmiendas donde tú ya sí vas a tener que negociar con los partidos y tendrás que meter enmiendas y no pasa nada. Y si tú metes enmiendas de tu oposición, con que se abstengan te sobra, va a salir aprobada la ley. Y es que si no hacemos nuevas leyes, no podemos cambiar ciertas cosas que están pasando en este país. Ese es así de fácil y así de complicado al mismo tiempo. Y que hay una forma, y yo de verdad, que los políticos españoles no entiendan, que de las ecuaciones de montar gobierno hay que sacar a la ultraderecha y a los partidos independentistas que están jugando a romper la convivencia, a mí me sorprende mucho que no estén teniendo esa visión de juego, de verdad, porque si fuéramos al escenario que yo no sé, pero yo por lo menos no quiero ni en pintura, que unas terceras elecciones, a quien volvemos a beneficiar, y parece que no hemos aprendido nada, es a las posiciones más extremas de cada espectro ideológico. Pues nada, sigamos así. De todas formas, es que es muy difícil, porque estamos acostumbrados. Yo es que discrepo mucho de la clase política que tenemos, la veo excesivamente mediocre. Pues no me había dado cuenta, Luis. Como para que hagan eso. No lo había percibido. Sí, en el sentido de que las miras que lo que prime sea el bienestar de los ciudadanos y tomar decisiones, porque en la última legislatura, aunque haya sido de tan pocos meses, no se ha tomado ninguna decisión. No estoy de acuerdo. Subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo. Vale. Y no ha ardido nada. Y ya está. Hombre, está bien. Pero que tú sabes que como no me gusta hablar sin datos... Duró 200 días, eso creo. Ha sido 200. Y luego hubo muchos intentos de medidas legislativas que se vio bloqueado por la mayoría del Congreso. Es que yo iba ahí. Claro. El problema es que con un gobierno que es en el panorama del Congreso de Diputados que vamos a tener, es que es muy difícil, porque ahí lo que prima es hacerse la guerra unos con otros. Un proyecto de ley que tenga que ser importante o una reforma importante necesita el consenso adecuado. Es mucho mejor, Luis. Claro. Si el problema que tiene este país los últimos 30 años es que se ha gobernado por mayoría absoluta, imponiendo Claro, uno a otro. No. Cuando haya que negociar ley a ley, artículo a artículo, Pero se el tienen que hacer problema las cosas. es que usted, porque dice Tienes siempre que no, capacidad de es que soy Claro, la y oposición. negociar. Creo que quizás ese es el problema, Porque la lo malo es capacidad que de llega- negociación. Claro. Hemos estado imponiéndonos uno a otro un sistema educativo. Le impone el PSOE y cuando gobierna el PP impone el suyo. Luego el PSOE el suyo otra vez. Si hubiesen pactado una única, por ejemplo, sistema entre los dos, que se hubiesen encerrado en una habitación y hasta que no salgan, no salía de aquí. Tiramos la llave al río. Claro. No salgáis con un Mira, acuerdo, y no eso, salís. eso iba a decir yo, lo de la habitación, meterlo en una habitación, Que no para salga. se pongan de Pero hay acuerdo, también no una sale. cosa, que los ciudadanos y los medios de comunicación no podemos ser hipócritas. Si estamos pidiéndole a nuestros políticos que tienen que llegar a acuerdos de distintos signos, Claro. luego lo que no vale es que nos empecemos a pegar latigazos cuando llegan a un acuerdo. Y a Que en- castigarlos si se que en este ponen país de es que acuerdo. somos muy puristas. Sí, no. Y los medios de comunicación más. Yo he visto ya un medio de comunicación
publicando una opinión de un periodista y diciendo que esos son los ministerios que va a pedir cierto partido político, que es que estamos en ese nivel de seriedad. Está avanzando. Bueno, Entonces, es que las noticias falsas que están a la en los orden del día. institutos hay un aula de mediación, de esto de mediadora, a lo mejor había que implantar un aula de porque, mediadora en el no, porque Congreso de de ahí los dicen que ha Diputados, intentado ¿no? de mediador, pasa que han metido un relator y encima tiene un follón. que no- Bueno, también es verdad. Hay ideas que no puedes dar. Relato. verdad. Sí, se inventan el relato. Pero eso los gobiernos locales sí que lo resolvieron hace tiempo. Sí. Porque tuvieron que apañarse hace más tiempo los pactos entre partidos. Algunos son más estancos, gobiernos que han sido 2 en 1 y tal. Pero sí que han aprendido. En España no hay nunca tradición de que no gobierne el que gana y de que le dejen gobernar y que yo hago mis leyes y que yo impongo mi criterio. Con lo cual, cada 4 años u 8 años ha habido que volver a empezar. Y eso, antes hablábamos de la gran coalición, la de Alemania, por ejemplo, tienen más tradición que nosotros en este tipo de cosas, porque han tenido también que solucionar problemas muy serios. Muy serio, sí. Y lo arreglaron, la reunificación la arreglaron a base de mucha transición, mucha transacción de uno y otro, y consiguieron hacer leyes que no es mi ley ni la tuya, pero es la de todos, porque yo meto una parte y tú metes la tuya, y se van transaccionando los artículos. Aquí, en cuanto que llega un gobierno, propone la ley y tengo sospechas, la retiro. No la pierdo, la retiro y ya la presentaré cuando pueda. No quiero perder mi ley porque me la vaya a hacer otro. Y no sé qué temor hay aquí a transaccionar leyes cuando este país José Luis, no... lo de Alemania pasó porque había un partido que era socialdemocracia. La socialdemocracia europea, alemana, que aquí fue Felipe González con Felipe González y poco tiempo después, pero ya no existe la socialdemocracia, ha desaparecido. Fíjate que yo creo que ¿La de España o la de Alemania dice? Las dos. que va más la historia. En Europa no hay socialdemocracia. ¿En qué? Eso es porque la crisis que tenemos, no se nos olvide, es española, pero también es europea. Hay una crisis de valores Sí. generalizada. El otro día lo comentábamos nosotros, hablando de todo este tema, y creo que va más la historia en el cuelgue de la medalla, ¿no? Yo quiero esta ley y la quiero yo, y si no soy yo el que la pone tal, no la llevo a práctica, no termino con esta acción, cuando muchas veces quizás hay una ley planteada, y es que yo creo que es algo muy natural. Nadie es ni de izquierda, ni de derecha, ni del PSOE, ni del PP, son afines al 100% al programa que lleva. No, hay mucha gente del PP que no está de acuerdo con la ley del aborto en cuanto a la ideología del PP, hay mucha gente del PSOE que no está de acuerdo con no sé qué historia de la religión, y porque les gusta más. Entonces, si eso cabe dentro de un partido, ¿por qué no cabe el que cuando uno aporta una idea, oye, pues es buena, pero quizás hay que mejorarla por aquí, no se dejan, no tienen ese consenso, no son capaces de ponerse de acuerdo en que, oye, siempre se ha dicho que 2 ojos ven más que uno, ¿no? Que 4 ojos ven más que uno. Pues mira, yo creo que es mucho más sencillo. Sí, pero es que hay y enriquecedor, ¿eh? Hay varias cuestiones, mira. Primero, que hay medios de comunicación que viven de la política espectáculo. Sí. Hay ciertas cadenas que si tú le quitas la política espectáculo y el tener que estar creando noticias, y voy a decir crear por no tener que decir inventándose noticias, pues ¿qué hacen? Echar películas de estas alemanas de las 4 de la tarde y no pueden. A eso le suma que los ciudadanos de verdad, yo creo que tenemos que hacernos mirar ciertas cuestiones y entender que el que los políticos lleguen a pactos no son derrotas de mi posición porque yo no he conseguido todo lo que quería. Es que tenemos que pensar desde un punto de vista más colectivo y más comunitario, que eso lo estamos perdiendo. Yo tengo la sensación de que los políticos, que es lo que te dicen las medallas, yo llevo 4 o 8 años en España pensando, los políticos están pensando en un 15% de su electorado, no están pensando ni siquiera en su electorado entero, están pensando en un 15%. Que son posiciones muy complicadas. Mira, el caso de Alemania tiene sus defectos como todos los países, pero tienes por un lado la CDU, que tiene muy claro la CDU que ellos no van a pactar con la extrema derecha en Alemania, y tú tienes al SPD, que tiene muy claro que ellos no van a pactar con los antiguos comunistas con Der Linke, ¿vale? Están con tentaciones de cambiar, porque están sometiéndose a tensiones muy fuertes y están perdiendo cuota de poder y están perdiendo elecciones. Pero claro, también los políticos tienen que entender que muchas veces no lo puedes ganar, tú no puedes ganar el presente a costa de sacrificar el futuro, que es la sensación que tengo yo muchas veces con ciertos políticos que tenemos en España. Oigan, olvídense del hoy, porque el hoy ya lo tenemos aquí, y díganme qué va a pasar en el 2020, que es que llevamos con unos presupuestos prorrogados
desde el año 2015, creo, no, los últimos de Rajoy, 16. 2016. Lo mismo de Rajoy todavía. Que el otro día salió, que es que al final yo estoy viendo que vamos a llegar al año 3000 y con los mismos presupuestos. Con los mismos Oigan, presupuestos. vamos a cambiar, es que... Pagaremos en Bitcoin. Yo qué sé en qué, o en piedrólares, no lo sé, o en piedras pagaremos, no lo sé, pero de verdad, de la misma forma que le pedimos a nuestros políticos que hagan cosas diferentes, nosotros también tenemos que entender que vamos a tener que tomarnos de forma diferente ciertas cuestiones que van a pasar y que pase. A mí me encantaría que de verdad hubiera leyes que se sacaran con el apoyo de 300 diputados en la Cámara. Bueno, yo es que creo que diariamente estamos expuestos a eso y nosotros diariamente hacemos en nuestra vida, hacemos ese tipo de cosas, de transacciones en nuestra vida diaria, en cualquier terreno, tanto en el trabajo, totalmente, en el trabajo, en la familia, a la hora de comprar. Jolines, si somos capaces y vivimos así, y es como, ¿por qué no podemos aplicar eso a la política? Si diariamente nosotros estamos negociamos en el trabajo con los compañeros, con el jefe, con el de más para allá, con el del parking, con todo el mundo, en casa, con la familia, con los hijos. Somos capaces de llegar a acuerdos de consenso que, en cierto modo, benefician a nuestra vida y a la vida de los demás, ¿no? Porque creo que todos intentamos coger un plano mejor de calidad de vida. ¿Por qué no son capaces nuestros políticos de llegar a ese consenso? Aquí hay un factor añadido más, y es que los políticos nuestros, aparte de que sea cuestionable su capacidad o su mediocridad, es que no se llevan bien entre ellos. Porque en otra época ha habido, siendo rivales políticos, se han entendido. Ahora la sensación cuando oye hablar uno del otro, dice, esto es que se odian, se aborrecen. Con lo cual es más difícil sentarte cuando tú tienes que sentar en tu mesa a alguien al que no tragas. Y está claro que el feeling que pueda haber entre los líderes actuales, si existe algún feeling, debe ser el residual. Había otras etapas en las que se ha conocido amistades relativamente siempre dentro de la distancia, ¿no? Entre Zapatero y Rajoy, que se llevan bastante bien, dicen. Ha habido políticos que se han llevado mejor, Anguita y Aznar se llevan bastante bien dentro de su... Y ahora la sensación que das cuando los ves, incluso cuando ves es que es una separación tremenda incluso en lo personal, en lo relacional. A lo mejor es cuando sacan una foto en una cafetería y encima lo criticas porque están hablando en la cafetería del Congreso dos que son de ideologías opuestas. Si es que eso es lo que tienen que hacer, si es que eso es lo suyo. Jolín, sentar a tomar un café y consensuar. De que nuestros políticos son egocéntricos, se ven ellos nada más. No, pero los líderes suelen ser mucho más sensibles a todo. Sí. Un líder no tiene nada que ver con ser un egocéntrico, un mandamás, como se decía antes. Este es un mandamás. Lo que pasa que entonces no se entiende con otros porque yo soy el único que está en poder de la verdad. Por eso es que equivocamos el líder con el dictador. Claro, entonces, pero se transforma. Entonces, nosotros lo que tenemos son personas egocéntricas, que nada más que piensan en ellos mismos y pues son incapaces, los demás los consideran en un plano muy inferior. Y eso pues ¿qué lleva? Pues eso nos conduce a lo contrario de la generosidad, a todo lo contrario de la generosidad. Y se nos vuelven dictadores dentro de su propio partido. Y luego las caídas son grandes, las hemos visto, ¿no? Las estamos viendo, pero no solo con ellos, sino con muchos líderes que han pasado y han desaparecido y se han ido porque han sido unos egocéntricos, unas personas que no permitían que nadie le hiciera sobra, ni en su partido y por supuesto menos fuera, ¿no? Excepto Rosa Díaz, que siempre está por ahí voloteando. Hay personas que son mariposas, ¿no? Son de muchas flores. No sé donde la quieren, porque ahora está en el PP, ¿no? Rosa Díaz. Sí, ahora ha vuelto, iba yo a decir, no, se ha revuelto, sí. Ya ha vuelto y ha aterrizado en el PP, pero en fin, esas cosas también se suelen dar, aunque no sean muy... Y luego yo creo que el problema que también de los partidos como Vox o como es Podemos, es que, yo lo he dicho muchas veces, el nexo de unión que tiene que tener un partido es la ideología. Cuando hay una amalgama de ideología, no hay nexo de unión y los partidos se autodisuelven. Lo mismo que Podemos está haciendo agua, Vox dentro de unas legislaturas desaparece. Porque no tiene una ideología concreta. La prueba es que en España no hay esa cantidad de personas que piensen, no las hay. Son 3 millones y medio, ¿no? de votos los que ha obtenido. No los hay. Ahí hay un voto prestado que ideológicamente no coordina con la línea. Es un voto de revancha, es un voto de descarte.
Como no, este no quiero, este me cae muy mal, me voy a esto. No, incluso para a ver si así le aprietan al PP. Yo voto a Vox pensando que ahora va a tirar de la derecha. ¿Voto de castigo? Aparte de que Sí, es un una... voto de corrección. Apretar un poquito para que se endurezcan corrija. un poco. que es para una que consecuencia es una consecuencia también, Sí. es una consecuencia de que ha salido un grupo por un lado y ahora sale otro por otro y chupa rueda, que se dice mucho en el argot ciclista, ¿no? Sí. A chupar rueda. ¿Qué repercusión económica puede tener todo esto de aquí a que se forme gobierno? En los plazos que nos quedan, también me gustaría hablar un poquito qué plazos, qué es lo siguiente que tiene que ocurrir, Pues, y algo simbólico que creo que todos vais a estar de acuerdo: el día que haya que tomar esa acta de diputado va a ser un circo. En cuanto a la promesa o lo el de juramento, los juramentos entre, Bueno, eso los tenemos que estar de acuerdo antes. entre Va a unos- ser un entre unos poco diciendo juro una por el vergüenza. NUP y otros con los va España, Sí. esto va a quedar espectacular. Es una vergüenza. Vamos a tener un día de ponernos colorados, porque además hay gente que va al Congreso a dar espectáculos. por eso lo digo, porque creo que la CUP tiene muy claro Sí. que va a producir ese desgobierno Correcto. dentro del Congreso. Pero bueno, entonces pues en vez de 350 tenemos 348, hay que hacer las cuentas de otra forma. Fijaros, con respecto a la economía, por hacer un breve apunte, hemos tenido una feliz noticia, que ha sido el aplazamiento del Brexit, que eso podría haber provocado una distorsión económica muy fuerte a final de este mes, y esa es una bala que parece que hemos esquivado. China junto con Estados Unidos van a iniciar una desescalada en la guerra comercial de los aranceles, parece que ha habido una suavización. Entonces, si conseguimos eliminar esos dos factores, pues nos quedan solamente los factores propios, que no son pocos. Seguimos teniendo el reto del desempleo, tenemos una cierta desaceleración económica que hay que combatirla, habrá que tirar de algún tipo de estímulo económico, pero teniendo en cuenta que tenemos un un déficit público y una deuda pública ya bastante elevados, y que la Unión Europea le ha dado el toque al gobierno que salga de que hay que tomar medidas de corrección. ¿Qué ocurre? Que ahora llegamos al mundo de las realidades. Cada uno en el programa electoral ha prometido lo que ha prometido, y además cuando promete a ti se te olvidan elementos básicos como la calculadora, el ábaco y esas cosas para sumar y restar. Y claro, y ahora llega la realidad y dice, oiga, es que esto... Y la regla de cálculo. Y la regla de cálculo, claro, y dice, oiga, que ahora que esto hay que cuadrar los números, que es que ustedes no pueden con un déficit del 3%, que esto hay que bajarlo al 2%. Y eso tienes que combinarlo con qué política social hago, y eso es la política realmente, cómo reparto esa capacidad, esos ingresos que genera el Estado, qué actitud voy a tener ante el fraude fiscal, ante la ilusión fiscal. Decía, hay temas muy importantes en política económica que hay que decidir, si vamos a apostar por una transición energética, si se va a hacer algún tipo de apuesta y se va a cambiar la política energética de este país. Es decir, hay una serie de retos que el gobierno de coalición que salga tiene que tener esos pactos de Estado preparados para poder lanzarlos, porque si no, estamos mismo en un mundo donde hay una apuesta muy fuerte por la transformación digital de las empresas, donde China y Estados Unidos están haciendo unas inversiones fortísimas en inteligencia artificial, y estos son temas que a nuestras empresas y a nuestros políticos les están pasando de refilón. Tenemos el reto del cambio climático y el implantar con la estrategia de nuestra ciudad el Objetivo de Desarrollo Sostenible. La Unión Europea cambia el marco presupuestario en el 2021 y cómo va a evaluar los fondos que mande a los países europeos va a ser distinto y va a ser mucho más exigente. Es decir, que como podéis ver, ellos creen que montar gobierno es complicado, pero que a nivel económico el equipo que monten tienen mucha tarea por delante. Sé que ahora los políticos, sobre todo en materia económica, son menos políticos cada vez, ¿verdad? Son más economistas, menos políticos. Ojalá fueran economistas, Pero mira, hay ahí muy poco- discrepo de ti. Pero hay muy poco margen. Toda Es loca. decir, pues se puede marcar unas directrices, pero el margen te viene casi impuesto por Europa, que te limita el gasto, que te limita la inversión, que te limita los incentivos. Con lo cual, tú ves a Nadia Calviño y puedes ser ministra del PP perfectamente, porque realmente no ves que acometa medidas socialdemócratas. Decía Luis que no existe la socialdemocracia ya. Ella dice que sí, y sin embargo, cuando ves cómo habla de las relaciones con Europa y de las políticas, por ejemplo, las políticas agrarias, la sensación es que no vas con las manos atadas, que te limitan en tu déficit, en tu deuda, en tu inversión, en tu presupuesto. Es que, vamos a ver, si queremos estar en el marco de una moneda única, mira, a mí voy a contar un cuento del abuelo. Cuando yo estaba estudiando en la facultad en el siglo pasado, que se produjo la Unión Monetaria, es que así, yo era el siglo pasado. Suena fatal, pero es cierto. Cuando se hizo la Unión Monetaria hubo muchos economistas europeos, yo me acuerdo Paul de Groot, el profesor Paul de Groot de la Escuela de Lovaina, que hablaba de, oiga, de que si creamos una moneda única sin crear un marco fiscal europeo, suena, que tengamos todos los mismos impuestos y un marco presupuestario,
que luego vamos a tener que hacer que los ajustes luego cuando vengan las crisis van a ser por el lado siempre del mercado de trabajo. Pues mira, pues llevaba razón el hombre, todo lo que nos ha pasado ha terminado ajustando en el mercado. ¿Qué sucede? La Unión Europea tiene que cambiar también, ese es otro reto. Claro. Pasa que estamos tan metidos en nuestro día a día que no estamos levantando la nariz, pero es que el mismo reto que tenemos nosotros lo está teniendo la Unión Europea. Hay fuerzas desintegradoras de la Unión Europea, tanto por izquierda como por derecha, populismos de los dos signos, que están jugando a romper. Igual que aquí se está jugando a romper el proyecto de convivencia, que mejor no ha ido España posiblemente en toda la historia, la Unión Europea, el mayor periodo que hemos tenido en Europa sin guerra, de crecimiento y de prosperidad económica, hay fuerzas políticas que están jugando a romperla. Yo no estoy de acuerdo en que la socialdemocracia no exista. Yo tampoco. Yo creo que... He sido Luis. Yo creo que hay una evolución, porque la socialdemocracia ha conseguido unas metas del estado del bienestar y ha llegado un momento que la socialdemocracia se está planteando. ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Cuál es el reto de ahora? Claro. ¿Cuál es el reto? Porque tenemos educación universal, tenemos una sanidad universal mejor o peor, pero la tenemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso está en lo climático, está en que hay que... Y en mantener eso. En mantener claro. los derechos laborales, sostenerlo. Te lanzo otro tema. ¿Qué pasa con mis datos? ¿Por qué mis datos tienen que estar en manos de 5 grandes empresas que hacen con ellos lo que quieren y yo no veo ni un duro de los beneficios que ellos sacan de sus datos? Esos son los nuevos debates, pero claro, estamos tan metidos en nuestro día a día y en nuestro yo tengo que hacer mi pastito, mi no pastito, que estos grandes temas a los políticos se les pasan. Los equipos económicos han perdido mucho peso en los gobiernos de España desde el último gran ministro de Economía o buen ministro de Economía que hemos tenido, para mi gusto, desde Pedro Solbes y esa época, falta mucho peso en el equipo económico. Yo creo que Porque uno para atrás incluso. Son más tecnócratas. Eso me refería. Son más tecnócratas, pero también es que en la Unión Europea te vienen las tareas hechas. Claro, eso que me refería, es que los impuestos tú lo puedes subir hasta un margen, tú puedes jugar muy poquito. No, pero a ti los impuestos lo que te limita es que tú estás en un marco europeo donde resulta que tú tienes unos impuestos, pero es que luego llega otro país como Irlanda, que además ciertos economistas lo ponen de ejemplo, y dicen, es que Irlanda va muy bien con un 10% del impuesto de sociedades. Digo, sí, vete a Irlanda que te atienda un médico, a ver cómo te atiende. Ah, es que no hay seguridad, venga ya, que no hay seguridad social. Hay muchos debates, por ejemplo, hay un debate que también ha habido en estas elecciones, que a mí me encantaba, que ahora ha salido una nueva figura española, que es el español que dice que él no quiere pagar impuestos. Porque eso es robarle su dinero. Y yo entonces la respuesta que doy, pues mira, pues ¿cómo has venido hoy al trabajo? ¿En autovía? Pues te compras un helicóptero y te viene en el helicóptero, no uses la autovía. Sí, está claro, es que son debates que de verdad el concepto, Fukuyama en los años 90 decía que había habido una muerte de ideología. Yo no sé a ese señor porque nos lo hemos corrido a pedradas por la calle. Fue una burra que nos vendieron ciertas escuelas económicas y de pensamiento. La historia sigue fluyendo. Ahora tenemos otro reto. Con la inteligencia artificial y con la mayor mecanización que van a tener nuestras industrias, que van a desaparecer millones de puestos de trabajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo repartimos la renta? ¿Qué nuevos trabajos se van a crear? ¿Quién va a cotizar? ¿Quién va a cotizar? ¿Cómo atendemos? Es que vamos a tener que cambiar paradigmas de nuestra economía. Pues no viene nada, pues razón de más para que nuestros políticos tengan muy buenos equipos económicos para trabajando con ellos, y en la Unión Europea también los necesitamos. Sí, yo decía que daba igual, que no es que dé exactamente igual, pero que hay muy poca diferencia entre un economista socialdemócrata o presunto en la Unión Europea de un demócrata cristiano, porque es que tienen muy poco margen de maniobra. No, pero vamos a ver, las escuelas económicas, más que por ideología, vete a lo que son escuelas universitarias y te vas a liberales, neokeynesianos, neomarxistas. Pero ¿cuál es el tema? Que hay una cosa que se llama realidad y el funcionamiento. Todos los economistas somos magníficos teóricos, pero es verdad todo. Yo el primero. Yo te iba a decir que me estás sorprendiendo. No, es que antes de que me peguéis me pego yo solo, no os preocupéis. Fijaros, ¿qué ocurre? Que todos somos teóricos, todos hemos estado en unas facultades donde se nos mete un seco de conocimiento. Hay una realidad. Claro, y luego llega la realidad y te dice que esto es lo que tú puedes recaudar, este es tu fraude fiscal, esta es tu economía sumergida, estos son los recursos que tienes en tu país y estos son los niveles de renta. Y tú ahora tienes que jugar. Y una cosa que se nos olvida a los economistas, que es que según cómo hagamos una estadística o cómo hagamos una cifra de ingresos o gastos, podemos estar jorobándole la vida a miles de personas o a millones, que es complicado. La Unión Europea te marca ese corsé porque si hubiera grandes desequilibrios en la Unión Europea, tú te cargas la estabilidad de la moneda, que fue lo que nos pasó en los 90. Que la crisis de los 90 se nos ha olvidado porque hemos tenido esta gorda. La de los 90 fue una crisis muy dura también, fue una crisis monetaria.
que además que no se nos olvide es porque un grupo de millonarios con George Soros a la cabeza deciden un día que van a especular con la libra y con la lira porque están débiles y les sale bien la jugada y casi nos llevan por delante al sistema monetario europeo. Les sale bien a ellos. Hombre, claro. Yo hablo en plural como narrador, ¿de acuerdo? Va a ser exacto en 92. Claro, en 92. ¿Qué ocurre? Que la crisis del 92. Hoy en día, pero hay mucho margen en los presupuestos, de verdad, para hacer cosas y de verdad que muchas veces además no es un tema de dinero, un tema de procesos, es cómo gasto el dinero, cómo cambio mi administración pública para que sea más eficiente, que eso es un trabajo de economista y de ingeniero. Oye, que los servicios hay que prestarlos de otra forma, se puede hacer distinto. Sí, yo me refería a que Patricia Botín felicita a la ministra del PSOE, no ha pasado nunca, y que agradece al presidente del gobierno que ponga a esa ministra, eso yo nunca lo recuerdo. Pero es que no se te olvide, los Botín no pierden nunca. Bueno, pero ganan más, pueden ganar más o ganar menos. Y sin embargo está encantada con esa ministra. Siempre ganan más. La banca siempre gana, ¿no? Como en el casino. Y más, y siempre ganan porque la banca premia la ortodoxia. Sí. Claro, bueno, es que la ortodoxia es... la ortodoxia... pagar la ortodoncia, que es mucho mejor, que creo que hay muchas familias españolas que lo agradecerían. Se puede hacer. Se puede plantear. Pagar la ortodoncia. Para ir culminando, me gustaría que desde aquí, pues cada uno de vosotros hicierais una reflexión y bueno, sobre todo, dierais vuestra visión de cuál sería la mejor opción actual para que el gobierno de España saliera adelante. Yo inicialmente que confío en que sean lo suficientemente inteligentes y de alguna manera pues lleguen a acuerdos, porque creo que el país lo necesita. Y yo hago un llamamiento a los políticos a que se entiendan. Bueno, yo creo que en momentos críticos hay que tomar decisiones valientes y muchas veces no cuadran bien. Yo creo que en estos momentos, que está en un momento muy difícil, la situación española, tanto económica como social, yo creo que ahora mismo un entendimiento con un libro de ruta bien definido, de reformas estructurales de los dos grandes partidos sería una buena solución, aunque fuera en un tiempo determinado. La abstención de uno de los partidos nos iría en que las políticas del otro seguirían complicadas, porque una abstención para que se tenga un gobierno no quiere decir que el gobierno después vaya a funcionar, porque luego está el Parlamento y en el Parlamento se puede tirar por tierra toda la acción de un gobierno. Yo creo que ahora mismo el ejercicio de responsabilidad es marcarse una línea de ruta bien exacta, perfecta, y los dos grandes partidos que se pongan de acuerdo y por una vez que sean corresponsables al esfuerzo económico que hacemos todos los ciudadanos para mantenerlos donde están y pagarles su sueldo. Complicado. Rubén. Pues mira, yo como esta es la parte de pedirle a los Reyes Magos, pues yo lo que le voy a pedir es que haya una investidura con aproximadamente unos 180 escaños a favor, donde los independentistas y Vox no pinten nada. Eso es lo que primero que le pediría a los Reyes Magos. Y segundo, que hubiera una legislatura que yo me conformo con que dure 3 años, sí, ¿de acuerdo? Porque en 3 años tú puedes conseguir llegar a grandes acuerdos estatales y que además en varios de ellos, por favor, que el PSOE y el PP intenten ponerse de acuerdo y que aunque parezca un accidente, pero que se pongan de acuerdo. Aunque parezca un accidente, claro, ¿no? Porque es que si no vamos a estar siempre en el tobogán cambiando atrás, adelante y eso no nos sirve. José Luis. Muy rápido. Yo creo que lo que todo el mundo espera es que hubiera un acuerdo entre cuantos más partidos mejor. Yo no lo circunscribo a 2, cuanto más mejor, siempre que sean dentro del marco largo parlamentario normal, ¿no? Pero creo que no va a pasar eso, creo que vamos más hacia el acuerdo de investidura y luego búscate la vida. Y si vaya a pasar una cosa u otra, que lo hagan pronto, porque es que además ellos saben que la opción 3 que decía Luis, que repetir, no se va a dar. No va a haber nadie que se vaya a arriesgar a convocar elecciones. No va a haber terceras elecciones o cuartas tan pronto. Ya que no va a pasar, que lo aceleren. Esto se queda grabado, que lo aceleren y que el acuerdo llegue pronto, porque va a empezar a darle vuelta otra vez. Hoy decía Garamendi, creo que ha sido Garamendi, que hace falta un poco de estabilidad para que los mercados se estabilicen, porque la sensación de incertidumbre permanente no beneficia no solamente ya a la empresa, sino al trabajador también y al autónomo, que está pendiente de muchas cosas. Hace falta que haya un acuerdo lo antes posible. Y si el acuerdo es al final un acuerdo de investidura, que lo decidan ya, que no dé muchas vueltas, que intenten sumar y sumar y sumar, sabiendo que no va a llegarse a la suma, que lo digan ya, mi postura es tal y que se decidan y que lo hagan. Bueno, creo que está la cosa complicada, que nos queda quizá, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, todavía mucho que hablar de todo esto, mucho que virar.
y sobre todo creo que mucho que aportar de unos partidos y de otros. Creo que todos estamos de acuerdo y la sociedad también en que estas terceras elecciones no deberían de haberse dado, que la situación actual es más compleja, ¿no?, de lo que era hace cuestión de unos meses y que nos va a tocar pues quizá bregar con lo que hasta ahora no hemos bregado en la vida, por lo menos en la de algunos de nosotros, no sé el resto. Pero algunos de... Es del siglo pasado. Es del siglo pasado, ¿verdad, Rubén? Tú entras en el saco de haber bregado con lo que... El siglo pasado se está poniendo de moda. Sí, lo vintage se lleva mucho. Se lleva mucho. Yo les doy las gracias a los cuatro, esperemos que pronto podamos estar hablando de un gobierno y de un gobierno sólido, que creo que es lo más importante, sobre todo en vista de lo que se nos viene encima, que también es cierto que está ahí, que se habla de una desaceleración ya y de una crisis económica que si nos pilla en desgobierno, tal y como se anunciaba, va a ser más complicado. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Espero que la próxima vez que nos veamos sea para hablar de algo mejor y de dar a lo mejor incluso alguna palmadita a la espalda a más de uno, ¿no? Y 4 años. Y 4 años, pues perfecto, lo firmamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora les dejamos con Objetivo Córdoba. Vamos a hacer, junto con Carlos García Merino, un recorrido por el archivo municipal. Lo vamos a conocer desde dentro y lo vamos a hacer además a través de su historia hasta la actualidad. Así que les invito a que nos acompañen en este recorrido por el archivo municipal de Objetivo Córdoba, y justo después nuestro informativo y la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, que eso es harina de otro costal, que también nos trae de cabeza a los cordobeses. Además, hoy viene Joaquín Zulategui a sentarse aquí a nuestro programa, así que habrá que verlo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes.